por primera vez a Letras y Café. Mi nombre es Teresa Orozco y hoy hablaremos sobre el embarazo y maternidad de mujeres estudiantes en educación superior. La doctora Paula Rojas Munguía, mejor conocida como Paula, se formó como profesora de educación primaria. Ingresó al espacio laboral en el campo educativo, cuyo principal eje fue mostrar el rompimiento ideológico con el gobierno anterior a través de una concepción distinta de la educación, tanto en el proceso personal como en el proceso social. Si pueden apagar sus micrófonos, por favor. La riqueza del contexto, tanto formativo como social, marcaron definitivamente la práctica profesional de Paula en comunidades del estado de Colima. Sus inquietudes la obligaron a dejar su estado natal y buscar otros horizontes de superación profesional sin dejar su práctica educativa en educación básica. De esta manera llegó al Distrito Federal, hoy conocido como la Ciudad de México. ¿Se resbala? Para conocer un poco de Paula, les comparto que es doctora en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe, en Ciudad de México. Tiene una maestría en Medicina Social por la Universidad Autónoma Metropolitana. Se especializó en estudios de género en educación por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco. Es licenciada en estomatología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Obtuvo el posgrado en odontopediatría por la Universidad Tecnológica de México. Es profesora en educación primaria por el Centro Regional de Educación Normal de Ciudad Guzmán, Jalisco, México. Recientemente ha incursionado en el tema de migrantes, específicamente en los primeros auxilios psicológicos para personas migrantes, refugiadas y desplazadas. Se ha capacitado en el Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles como promotora en salud mental. Entre sus reconocimientos se hizo acreedora por el programa de mejoramiento profesional al perfil deseable a profesores de tiempo completo del 2010 al 2013. Ha incursionado en el campo de género y educación en los temas de género e identidad, género y poder, cultura e identidad, diversidad cultural e instrucción y técnicas en investigación educativa. En el campo de la educación ha trabajado los temas de desarrollo histórico y social de México II, economía política de la educación e historia de la educación en México. En el campo de la educación indígena ha trabajado los temas de tradición oral, diversidad cultural, ciudadanía, diversidad y escuela. Como podemos ver, la maestra Paula tiene una enorme trayectoria en cuanto a experiencia y educación. Ha recibido una gran cantidad de reconocimientos y existe una formidable lista de publicaciones que abarcan desde el año 2003 al 2015. Su formación continúa y su experiencia, tanto a nivel personal como colectiva, es cuestiones de diferencias educativas entre mujeres y hombres en educación superior. La llevaron a investigar en su tesis de maestría lo relacionado con las diferencias en los motivos de ingreso a profesional de estudiantes mujeres y hombres a la carrera de estomatología en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Y en la búsqueda de profundizar más, abordó en su investigación durante su formación doctoral el tema estudiantes, madres de licenciatura, frente a la práctica educativa institucional. El caso de una institución de educación superior en la Ciudad de México, que es el tema que hoy nos convoca y que es un honor compartirlo con ustedes. Por favor, acompáñenme a darle la bienvenida a la doctora Paola Rojas. Y gracias, doctora, por estar aquí y por haber aceptado nuestra invitación. Le agradecemos.
Al contrario, Tere, gracias. Es un gusto para mí compartir con ustedes este trabajo. Eh, ¿Me podrías compartir pantalla, por favor? Claro que sí. Mientras les voy comentando que este trabajo empezó con reflexiones, sobre todo sigue inhabilitada, con reflexiones sobre todo del, tanto personales, pero también de la vida, de lo colectivo. Because I was not aware of the appointment. Right at 6 a.m. And then I said, oh, now did you Cierra los micrófonos. the mail office and explain she had an incident? I hope this doesn't cause more problems. Thank you for letting me know. Miriam, micrófono, por favor. Okay. ¿Ven la pantalla? ¿Estoy en pantalla ya, Tere? Sí, sí vemos Okay, la pantalla. perfecto. Nomás les voy a pedir a todos que por favor cierren sus micrófonos, excepto la doctora. Gracias. Bien, entonces les comentaba que este tema de investigación me estuvo haciendo ruido, por decirlo de alguna manera, durante muchos años, ¿no? Tanto por el hecho de ser mujer, como por el hecho de la maternidad, como por el hecho de trabajar también con mujeres. De manera que fui a consolidarlo durante los estudios de doctorado y la investigación realizada ahí. Anteriormente a esta investigación, ya digamos con una metodología en forma y demás, estuve presentando reflexiones sobre el tema en diferentes eventos nacionales e internacionales. Y bueno, fue una experiencia muy, muy rica, porque una pensaría que, bueno, pues si bien las mujeres ya estamos en la educación superior, si bien las mujeres ya estamos en el mercado laboral, si bien las mujeres ya participamos en la política, etcétera, etcétera, muchas personas lo confundían y lo siguen confundiendo, para mi sorpresa, aún tanto en instituciones de educación superior, en el medio académico, como en otros ámbitos, con que bueno, ya se logró la igualdad, ya se logró la equidad, y bueno, ya qué hacemos entonces, ya tendríamos que estar tranquilas en nuestra casa y en nuestro espacio laboral. Sin embargo, este trabajo muestra que no todo es así, ¿sí? Porque lo que se revisa aquí, bueno, voy a mostrar una primera parte de manera muy breve, la parte del proyecto de investigación, porque hay algunas personas que están todavía en etapa formativa, que están participando y me lo pedían de alguna manera, ¿no? Entonces, esta primera parte va a ser muy breve, voy a hablar sobre el proyecto, cómo fue elaborándose, cómo fue consolidándose y cómo se llegó a los resultados que se llegaron, ¿sí? Entonces tenemos un problema que de alguna manera ya está empezando a abordarlo, ¿verdad? Este problema es que, aunque hay reconocimiento formal de igualdad entre hombres y mujeres, específicamente en el derecho a la educación, no se proveen las condiciones, ¿sí? Las condiciones necesarias para que este derecho se ejerza, ¿sí? Entonces, vamos a ir desmenuzando poco a poco, hasta llegar a algunas de los hallazgos con los que yo me encontré, ¿no? Se habla de igualdad real de oportunidades, ¿sí? Que entendiendo por igualdad real el acceso que tienen las personas o grupos de personas al igual disfrute de derechos por la vía de las normas y de los hechos, ¿sí? En México, por ejemplo, que es el país donde se lleva a cabo este trabajo, la educación es un derecho sustentado en un documento como la ley máxima, ¿no? La Ley Federal de Educación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, algunos organismos nacionales e internacionales reconocen la existencia de obstáculos y condiciones culturales, económicas, políticas y sociales que han impedido que el derecho a la educación se ejerza de manera igualitaria por todos y todas. Y hay instituciones en México, por ejemplo, el INEGI, que es una institución muy, muy prestigiada en el sentido de brindar información, si bien no siempre se está de acuerdo con ella, es lo más cercano que tenemos a la realidad, ¿no? Entonces, vemos que las alumnas, las mujeres, estamos, tanto por deseo de superación como por condiciones económicas, por discursos de igualdad,
nos hemos incorporado y permanecemos y egresamos en las instituciones de educación superior. En algún momento verán ustedes en las transparencias que aparece IES, es Instituciones de Educación Superior o Institución de Educación Superior, ¿sí? Sin embargo, la falta de condiciones las margina de los beneficios del derecho a la educación que sí tienen, por ejemplo, los varones y quienes no son madres ni están embarazadas. La ausencia de condiciones favorables lleva a la invisibilidad del embarazo y la invisibilidad de la maternidad en las estudiantes. Sí. Embarazo y cuidados son condiciones que se llevan a cabo en los mismos cuerpos, las mismas personas que transitan entre la esfera de lo público y lo privado. Es decir, si bien llevamos una vida doméstica, ¿sí? Como todas las personas, también nos trasladamos, somos los mismos cuerpos, somos los mismos entes que ingresamos a la institución educativa, que ingresamos al mundo laboral, ¿no? La ausencia de condiciones favorables lleva a la invisibilidad del embarazo y maternidad en los estudiantes. Se percibe que las características propias de este grupo poblacional les condiciona de manera diferente su transitar por la institución de educación superior respecto de otras estudiantes y de manera más contrastante o con más contraste de estudiantes varones, lo que las lleva a transitar por la educación superior en condiciones adversas de desventaja que agregan estrés y precariedad en la calidad de vida. De aquí partía a elaborar una hipótesis, ¿no? Que ya de alguna manera lo pueden ver en el, a ver, lo pueden ir infiriendo, ¿no? Se los presento nada más un segundo por ahí para que no nos detengamos tanto en estar leyendo, ¿verdad? Y nos dediquemos más tiempo a estar hablando. Entonces, frente a la rigidez y la falta de flexibilidad en la estructura de los cursos, porque si bien es cierto que las mujeres en América Latina y en el mundo, algunos países antes que otros, ingresamos las mujeres a la educación superior hace más de 100 años, ¿sí? Son muy pocas las instituciones que han tenido flexibilidad tanto en su currícula, ¿sí? Como en los horarios, en la estructura, en las dinámicas, pero en lo que sí no ha habido cambios es en los edificios, ¿sí? Y bueno, me voy a adelantar un poquito a una observación que viene posteriormente, pero por ejemplo, la igualdad malentendida nos lleva a ver que en varias instituciones, por no decir que en todas, existe el mismo número de sanitarios para hombres y para mujeres, cuando en muchas instituciones la mayoría son mujeres en educación superior, ¿sí? Y yo me sorprendía, por ejemplo, y las alumnas que están escuchando no me dejarán mentir, que algunas veces salían al sanitario y se tardaban mucho tiempo en regresar, ¿no? Y lo que pasaba es que estaban haciendo fila las mujeres en los sanitarios porque en una institución, estoy hablando de la institución donde se llevó a cabo el estudio, a donde la mayoría de la planta docente son mujeres, la mayoría del alumnado son mujeres, tenemos el mismo número de sanitarios, ¿sí? Y es una mayoría considerable, porque estamos hablando de 3/4 partes aproximadamente de la población que son mujeres, ¿sí? Si sumamos en promedio, ¿no? Entonces, esto habla sostiene el por qué yo estoy comentando que ha habido cambios, pero estas pequeñeces, como el número de sanitarios, por ejemplo, lo seguimos viviendo, ¿sí? El trabajo tuvo como objetivo conocer desde una postura feminista a ver, déjenme mover para acá. Las estrategias que han implementado las estudiantes embarazadas o madres, ¿no? Que cursan estudios de licenciatura para conciliar los trabajos escolares y de cuidados, ¿no? Ejerciendo el derecho a la educación. Y todo esto frente a la política que se adscribe en la universidad donde se llevó a cabo el trabajo. El trabajo se llevó a cabo en 3 niveles, digamos, ¿no? En el nivel macro, estuve revisando políticas internacionales, acuerdos que México ha firmado a nivel mundial, ¿no? En materia de género, en materia de favorecer a las mujeres. En un nivel meso, digamos, revisé lo que es el Plan Nacional de Trabajo y las políticas nacionales. Y en un nivel micro, revisé las políticas y los documentos de la institución, ¿no? A donde se
cursan la educación estas personas que participaron en este trabajo. Y además hice algunas entrevistas a alumnas, a profesorado, a personal administrativo. También hice entrevistas a chicos, padres, para contrastar, pero en este momento no lo voy a presentar, solamente me voy a ir con lo que se hizo con las chicas, las que participaron. Participaron estudiantes de la licenciatura de Pedagogía, Educación Indígena y Sociología, ¿no? Y profesoras de estas licenciaturas también, profesoras y profesores, ¿sí? Y bueno, los objetivos específicos se desglosan, se derivan del objetivo general, ¿no? ¿Cómo se hizo? Pues la metodología, digamos, ¿no? ¿Cómo se hizo la selección? Se elaboró el criterio de selección que tenía que ver con, ahorita se los presento, aquí está, ¿no? Tendrían que ser las participantes, estudiantes madres de la licenciatura en Educación Indígena, pero también les comentaba de Pedagogía y Sociología, que tenían a su cuidado a hijas e hijos menores de 18 años y que ingresaron a la institución con hijas o que los tuvieron mientras estudiaban, ¿sí? La muestra es pequeña, por eso se habla de un estudio de caso, porque a la cuarta, quinta entrevista que empezamos a llevar a cabo, la información estaba saturada ya. Eran casi, parecían así como las mismas respuestas, ¿no? Palabras diferentes, términos diferentes, pero la experiencia era la misma, ¿no? Los nombres se cambiaron porque en algunas citas que les voy a mostrar aparecen iniciales o nombres, pero se cambiaron los nombres tanto de las estudiantes como de las docentes o los docentes que participaron para proteger su anonimato, ¿no? Se analizó cómo viven la maternidad, qué estrategias han llevado a cabo como mujeres embarazadas, madres y estudiantes con esos 3 roles, ¿no? Se revisaron y analizaron documentos internacionales, nacionales, así como documentos oficiales de la institución para identificar tanto lo internacional, cómo llega al país, ¿sí? Cómo se acoge, si es que se acoge o se omite, y cómo se baja a las instituciones y cómo lo viven en lo cotidiano las alumnas y los alumnos padres, ¿verdad? Estas políticas, si es que llegan, o cómo lo viven en sus omisiones, ¿sí? Digamos que no se llevó la metodología así tradicional, clásica, en el sentido de se hace primero esta parte, luego la otra, porque cuando se piloteó las primeras entrevistas, ¿sí? Se tenían 13 tópicos, 13 temas, y resulta que en las entrevistas salió más información que no estábamos considerando y que era reiterativa y que era importante. Una de ellas, por ejemplo, fue el estrés, ¿sí? Debo de mencionar que este tipo de estudios, no digo que abundan, pero sí hay un poco más de información, pero son en los espacios laborales, es decir, en la planta académica, para docentes, ¿sí? O sea, cómo viven la maternidad las docentes, y en diferentes, digamos, utilizando diferentes indicadores y demás, o estudiantes de posgrado, en menor cantidad. Pero lo que es en estudiantes de educación superior, es decir, en licenciatura, no encontré, ¿sí? Encontré, por ejemplo, aquí en Estados Unidos estudios, que fue donde más encontré, pero eran sobre todo enfocados a adolescentes o jóvenes en una juventud temprana, ¿no? Que estaban ejerciendo la maternidad, las alejaba de las instituciones, y entonces estos estudios eran propuestas o eran estudios para dar a conocer la problemática, ¿sí? Pero en estudiantes de licenciatura, hasta el momento en que yo realicé este estudio, no encontré. Entonces tuve que agenciarme, digamos, de como antecedentes de la información que había ya en cuanto a estudios de académicas, ¿sí? Y en cuanto a estudios de posgrado, ¿sí? En otros países, en Estados Unidos y en Inglaterra sobre todo, y aquí en Estados Unidos en adolescentes. Ya para casi al final de este trabajo, en México, por ejemplo, se enfocó un tiempo las políticas de estimular el regreso a la escuela de adolescentes de secundaria y de preparatoria, sobre todo en el Valle de Chalco, para quienes conocen el rumbo, ¿no? Porque se vino una situación
masiva de chicas embarazadas y que se retiraban de las instituciones de educación, ¿sí? Y este problema que lo han visto siempre y que se ha visto siempre como un problema individual del cuerpo de las mujeres, es un problema social, porque repercute, ¿sí? En la formación de ellas y por el número de personas y por las condiciones, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, esos fueron, digamos, de alguna manera los antecedentes para el trabajo. Se inició el proceso de construir, mientras estábamos haciendo el piloteo de las entrevistas, ¿sí? Nos dimos cuenta que empezaba a salir ya también información muy rica. Entonces empezó a hacerse al mismo tiempo el análisis. Hacíamos unas entrevistas, las analizábamos, hacíamos otras, las analizábamos para ir haciendo el cuerpo, ¿sí? Respaldado con la parte teórica. Les comentaba que se revisaron documentos internacionales y nacionales, ¿no? ¿Qué se encontró en estos documentos? Pues que la cuestión se revisaba, por ejemplo, si estaban incluidas en el lenguaje, ¿sí? ¿De qué manera estaban incluidas? ¿Qué tipo de información las incluía? ¿En qué contexto las incluía? ¿Sí? Y cómo se les mencionaba. Y si había alguna acción positiva para este grupo poblacional, ¿no? Entonces, encontré a nivel internacional y nacional que se les menciona brevemente, sobre todo como madres adolescentes y madres jóvenes, pero que por la edad que manejaban estos trabajos no abarcaba la población de estudiantes de educación superior. También que hacen referencia a adolescentes, madres y madres jóvenes y que las clasifican, que se preocupan, digamos, por regresarlas a la institución para que se puedan y se formen, aunque sean en carreras técnicas, para que se puedan emplear por la edad tan joven que tienen, ¿no? En los documentos en que la discriminación y la violencia son el eje medular, o sea, si estamos hablando de discriminación y violencia hacia las mujeres, ¿sí? Y había documentos, ¿sí? Que estos son los ejes medulares de los que hablaban, no se les incluían en el lenguaje, no se les mencionaba, es decir, no existen, ¿sí? Esa es parte de lo que encontré a nivel de los documentos y políticas internacionales y nacionales. También hay 3 documentos que abordan las cuestiones de embarazo y maternidad en las mujeres. Lo hacen buscando o enfocados en la visión del derecho de las mujeres al trabajo, el derecho a la protección del embarazo y maternidad a través de medidas, aquí no me deja ver esto, déjenme lo busco acá para no. Algo que llamó la atención es que se mira a las mujeres desde sus 2 funciones principales, que son la reproducción y la de cohesión familiar, es decir, mantienen, ¿sí? Enfocan, ven a la mujer como la figura tradicional de la familia. Y aquí menciono los documentos en los que se encontró esta información, ¿sí? Que son los pocos que hablan, que mencionan, ¿sí? A nivel micro, es decir, ya en la institución, ¿sí? Yo creo que fue la parte que más me llevó porque revisé minuciosamente, no creía lo que estaba encontrando, ¿verdad? Encontré, bueno, que la población académica es mayoritariamente femenina, lo que les decía, y en un momento les presento algunas estadísticas, ¿no? Que la estudiantil también es mayoritariamente femenina, que hemos tenido hasta el momento en que se realizó este trabajo, que fue, perdón, entre el 2012 y 2015, más o menos, ¿no? Hasta ese momento, en la historia de la universidad, había habido 3 periodos de rectorado en el que estuvieron mujeres, ¿sí? Que una piensa, bueno, está la idea errónea, ¿no? De que entre más mujeres haya, más beneficio van a tener este grupo de población. Sin embargo, tenemos que analizarlo también a la luz de la existencia del patriarcado, ¿sí? Que algunas mujeres llegan o llegamos a ser el brazo ejecutor del patriarcado, ¿sí? En el que nos comportamos y generamos discursos y comportamientos iguales o más lesivos que los varones o que algunos varones, ¿sí?
Encontré también que la oferta educativa que ofrece la ubica dentro del sistema de educación pública como una de las responsables, ¿sí? Institución responsable a nivel nacional de la formación del profesorado. Por eso la importancia de temas como este en una institución de educación superior de este tipo, ¿sí? También se ve que la institución de educación superior como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública que le asigna recursos del gobierno federal en el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Y que se considera que el Estado debe concurrir a la educación a nivel nacional y hacerse cargo de la orientación de los principios doctrinarios del artículo 3, que los asuntos educativos son una preocupación del gobierno, que la educación constituye un factor determinante para el desarrollo y que la evolución del sistema educativo es no solo necesaria, sino indispensable para contribuir a la formación del individuo, de la sociedad y de los aspectos social y económico más participativo, más libre y más justo. Que el Estado debe promover, vigilar la formación de profesionales de la educación. Y esto lo recuperé de un documento de agosto del 78, ¿no? Entonces, si es el Estado el que debe promover y vigilar la formación de profesionales de la educación, ¿sí? Se deberían de revisar las currículas, los planes de estudio, ¿no? Y si yo no lo hice a fondo, revisé solamente algunos, hice algunas entrevistas por teléfono, pero solo fueron laterales, no fueron la parte medular del trabajo, ¿no? Y preguntaba a las universidades, por ejemplo, a quien me respondía de la parte directiva, ¿no? ¿Tienen algún programa en cuestiones de género, en materia de género, en igualdad de mujeres, hacia las mujeres, ¿no? No. Son muy pocas las universidades que en ese momento tenían algún programa, ¿sí? Pero me encontré, por ejemplo, que me comentaba una secretaria de una universidad que me decía, no, sí, claro, aquí les damos religión a las mujeres y les damos comportamiento de esto. Sí me explico, o sea, sí abordaban el tema de las mujeres, pero ¿desde dónde lo estaban abordando? ¿Sí? Entonces, son preocupaciones que creo que tenemos que tener, bueno, en mi opinión, ¿no? Debemos tenerlas muy, muy presentes cuando hablamos de que el gobierno o el Estado está a cargo de la educación y de la formación de quienes imparten la educación, ¿no? Dentro de las disposiciones generales de la institución que se revisó, que es la UPN Ajusco, ¿no? Esta tiene por finalidad prestar, desarrollar y orientar servicios educativos de tipo superior encaminados a la formación de profesionales de la educación de acuerdo a las necesidades del país. Y yo me preguntaba, yo leía los documentos y bueno, me surgían así preguntas como para, no sé, un buen de doctorados todavía, ¿no? De tiempos, porque, o sea, es que hay que estudiarlo, hay que buscar la veracidad, ¿sí? Hay que encontrar por qué sí, por qué no, ¿sí? ¿Por qué seguimos leyendo documentos de este tipo, ¿sí? Que siguen vigentes cuando en la realidad, en la cotidianidad, las personas que asisten a esos lugares a educarse no es lo que encuentran, ¿sí? Las funciones que realizará la institución deberán guardar entre sí deberán de cuidar la permanente armonía y equilibrio de conformidad con los objetivos y metas de la planeación educativa nacional. Bueno, esto es así como uno lo lee y dice, bueno, pues está muy bien, ¿no? Pero como les comento, a la hora que va uno y hurga adentro y habla con la población, se encuentra uno con situaciones diferentes. De manera rápida les muestro algunas gráficas aquí, ¿no? Por ejemplo, nos muestra la población por licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, y ustedes ven el porcentaje de cantidad de hombres y cantidad de mujeres en cada uno de ellos, ¿sí? Tenemos que hay un total en una población de 470. Vemos los porcentajes de hombres, ¿sí? Comparados con los de mujeres. En algunos niveles predominan más las mujeres, en el otro están incursionando. A medida que avanza el grado de escolaridad, disminuye la participación de las mujeres. Y este no es un problema solamente de esta institución, sino de todos los niveles educativos, ¿no? Tenemos docentes por sexo, según tiempo de dedicación, y vemos cómo también en estos números nos dicen mucho, ¿no? Los docentes por grado académico, según tiempo de dedicación también, ¿no? Licenciaturas por programa, dónde está ubicado el alumnado, ¿no?
Matrícula total por nivel y programa. Ok. Dentro de los documentos oficiales se encontró que no se identificaron en normatividades, reglamentaciones, materiales, becas, entre otros, las intenciones, recomendaciones, sugerencias, declaraciones emanadas y establecidas en algunos eventos internacionales y de políticas nacionales, que de manera que las acciones se vean reflejadas en la cotidianidad de la vida de la comunidad escolar. Los artículos gramaticales, como no encontré nada a nivel documentos, digamos, entonces nos fuimos a analizar, o me fui a analizar la cuestión de, ¿las incluyen en el lenguaje? ¿Estamos incluidas en el lenguaje? ¿Saben que existimos? ¿Me mencionan? ¿No? ¿O las mencionan como grupo? Bueno, pues me encontré que lo que utilizan son los artículos gramaticales, entre comillas, neutros. Para mí no hay artículos gramaticales neutros, ¿no? Es decir, abusan mayoritariamente del masculino genérico, ¿sí? Nada más lo menciono porque fue lo que encontré. Esto es un debate muy grande respecto de si de hecho, ya he participado, y creo que Sergio estuvo también, y alguien más por ahí, vi algunas caras, en una presentación que hicimos la maestra Aida, Aida se me fue el apellido ahorita. ¿Te acuerdas, Tere, del apellido? ¿Espinosa? Espinosa. Espinosa, gracias, sí. Hola, Paula, aquí estoy. No me dejara mentir, ¿no? Síguele, síguele. Sí, a donde tuve el gusto de compartir micrófono con la maestra Ida, ¿no? Y hablábamos precisamente del lenguaje y género, ¿no? O sea, ¿qué pasa? O sea, es bien difícil, ¿no? Es bien difícil terminar o tener que aceptar, ¿sí? Que todavía en estas épocas, ¿sí? Se diga, no, pues es que te tienes que sentir incluida porque el uso del masculino genérico te incluye, ¿no? A ver, pero incluso en presentaciones a donde la mayoría somos mujeres, terminamos hablando en masculino, ¿sí? Y bueno, está bien, hay gente que le hace, por ahí dicen, le levanta ronchas el hablar en masculino y femenino y que es muy tardado y que, sí, o sea, hay muchos argumentos, digamos, ¿sí? No todos válidos, pero hay muchos argumentos que terminan siendo pretextos, pero hay cosas que creo que sí hacen falta, ¿sí? Bueno, esa molestia, ese malestar lo viví cuando me fui a revisar los documentos y darme cuenta que no estábamos incluidas ni en el lenguaje, ¿sí? Entonces les comento, mayoritariamente se usan pronombres y sustantivos masculinos, no incluyen el lenguaje ni en contenido a las estudiantes mujeres, menos embarazadas ni madres, ¿no? Los lineamientos no reconocen la diversidad en la población estudiantil, parten de considerar la masa homogénea de varones, puesto que hablan en masculino, ¿no? La población estudiantil, docente y administrativa de esta institución de educación conformada mayoritariamente por mujeres no están representadas, ¿sí? Las estudiantes mujeres no aparecen en primera instancia nombradas, tampoco se les encontró en la normatividad tipo reglamentos ni lineamientos. O sea, son reglamentos dirigidos a varones, ¿sí? Cuando, les repito, es una universidad que mayoritariamente su población es femenina, ¿no? En algunos discursos oficiales se dice que el uso de fórmulas neutras es una forma de incluirles. Pero me pregunto si es una universidad mayoritariamente de mujeres, ¿por qué no se usa el femenino entonces? Y que queden incluidos ellos. Me disculpo, ¿sí? Me disculpo si molesta o si se sienten agredidos, no es la intención, ¿no? Pero es una pregunta que yo genero, ¿sí? Y que la dejo en el aire y que puede haber argumentos y que son válidos, pues, ¿no? ¿Sí? La ausencia de género femenino en discursos y documentos oficiales muestra la sistemática exclusión del femenino en formas genéricas neutras como el alumnado, el personal, lo que viene a crear, ¿no? Estereotipos, discriminación y violencia también, ¿sí? Creo que se le pone nombre a algunas cosas que antes no se le ponía, y en este caso estaríamos hablando de violencia institucional al omitir, ¿sí? También se encontró que, bueno, de manera general, esto lo comentaba también con Aida, ¿no? La vez que participamos juntas, que hay un debate en todo esto del uso del lenguaje, ¿sí? No es el objetivo de este tema, pero
están ahí, digamos, está la información solamente, ¿no? Bien, dentro de la problemática identificada en las estudiantes, ¿sí? Se encontró que se abordan las posturas de diferentes grupos de personas. Es más bien lo que yo hice. Retomé a personal administrativo en dirección también, a personal que está frente a grupo, que tiene tiempo en esta licenciatura, y al alumnado, ¿sí? Esto es muy interesante, esta parte, esta transparencia que les comento, porque fue con la persona que en ese momento estaba a cargo de la sala infantil de la biblioteca que es muy grande de la universidad, ¿no? Y yo le preguntaba por qué no hay niños en la sala de infantil, ¿no? Y me decía, es que esta no es una guardería. Yo decía, ¿pero por qué? ¿No? Y entonces lo que decía, argumentaba, tienen aquí el comentario literal, ¿no? Dice, sí, lo que pasa es que la persona que estaba antes, había momentos en que los estudiantes venían y dejaban bebés y pues ya era una guardería, ¿sí? La muchacha se expresa así de la compañera que estaba antes, ¿no? La compañera que estaba aquí antes, bueno, porque me dicen que recogía y aquí tenía el bebé y ella le daba de comer, ella lo cambiaba, era una guardería. Aquí básicamente, y esto no es una guardería, sino bueno, no tiene el sentido de sala de lecturas, ¿no? Yo le decía, bueno, pero ¿y las chicas que tienen su bebé que no pueden llevarlo al salón? Porque además hay compañeros docentes que se negaban, ¿sí? A tener un bebé en el salón. Y les comento por qué, hago un paréntesis aquí, por qué la importancia de estas aseveraciones, porque en la licenciatura en educación indígena, bueno, la universidad está ubicada en el Ajusco, en la Ciudad de México, ¿sí? Y queda muy retirada de muchas zonas que abonan con población a la universidad, ¿sí? Entonces hay alumnas que vienen del Estado de México, ¿no? Que hacen 1:30, 2 horas o 3 incluso, ¿sí? Hay madres que vienen desde allá, que ni podían dejar a sus hijos allá, porque no tienen familiares cerca, porque no pueden pagar la guardería, porque no tienen recursos, ¿no? Pero también la universidad no les brinda ese apoyo. Ahora, les comento que en la universidad hay una guardería, hay un CENDI, pero es para los hijos de trabajadores, ¿sí? Y entonces parece ser que en algún momento sí le dieron apoyo a las estudiantes, pero fue una negociación en corto y no se instituyó como un derecho, digamos, ¿sí? El estrés les comentaba que es una variable que apareció en las entrevistas, que yo no lo tenía contemplado al principio, ¿sí? Me llamó mucho la atención que de parte de las profesoras y profesores entrevistados no identificaban el estrés en las alumnas en esta condición. Sin embargo, las alumnas era una constante el estrés, ¿sí? Y de una manera extrema, diría yo, ¿sí? Que les generaba situaciones de ansiedad muy fuertes y que les afectaba el rendimiento. Sin embargo, para el profesorado era difícil identificarlo, ¿sí? Tanto el estrés como las redes de apoyo, ¿sí? Fueron temas que aparecieron que son básicos en esta población. Por un lado, abordar lo del estrés y por otro lado, el saber que las redes de apoyo con las que cuentan las estudiantes son básicas y que la institución no las está contemplando. Estas redes de apoyo son, por ejemplo, y creo que aquí está una chica de la licenciatura, ¿verdad? No me dejará mentir, que las compañeras y los compañeros de las chicas que llevaban a sus bebés o que llevan a sus bebés, ¿sí? Les ayudan con ellos. Y durante las clases se lo pasan de brazo en brazo o les ayudan a ir a conseguir la leche caliente o el agua, ¿no? Porque las chicas de la licenciatura en educación indígena, la mayoría vienen de comunidades de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, de Tlaxcala, y aún las que viven en la Ciudad de México tienen conflicto con el tiempo. ¿Sí? No es una institución que esté tan accesible, que esté centrada, ¿no?
Entonces, esto era realmente como, bueno, aquí están las chicas, aquí están los bebés, pero no están contempladas en ningún espacio, ¿sí? Ni en ningún discurso, ni en ninguna normatividad. Y entonces, bueno, pareciera, ¿sí?, que la reproducción, los cuerpos no se pueden reproducir durante la educación superior, porque no hay condiciones. Se están tratando de ejercer el derecho a la educación, ¿sí?, pero no pueden vivir. Ese es otro punto, no creo que no lo voy a abordar. Tuve que separar, es un tema muy vasto y eran muchas transparencias, tuve que seleccionar, ¿no?, los puntos que iba a abordar, pero hay unos temas que no, nada más lo menciono ahorita rápido, que la decisión de tener o no tener el bebé, por ejemplo, o dejar o no dejar la escuela, ¿sí?, es muy fuerte en esta población, es muy, muy fuerte, ¿sí? Y yo me imagino que algunas de las personas de mi edad contemporánea, que me están escuchando, o un poquito más jóvenes, nos hemos encontrado en esa situación también. Postergar los estudios, postergar la formación, postergar el mundo laboral en lo que nos reproducimos biológicamente, ¿sí? Y que la sociedad no apoya, y que la sociedad, ni el mercado, ni las políticas, ni la sociedad, lo ven como un problema social, es un problema social, pero que generalmente se resuelve de manera individual, ¿sí? Porque si no, o sea, seguimos viendo, yo en las instituciones que me di una vuelta, instituciones privadas, ¿no?, que me di una vuelta cuando estaba entrevistando a chicas de esta institución pública, en las privadas yo nunca vi una chica embarazada. Al final encontré una, ¿sí?, que había ido a recoger un documento porque se daba de baja, pero no las vi. En la UNAM sí vi algunas. En otra institución, la UAM, también vi algunas, ¿no? Entonces, también la cuestión del embarazo y el ejercicio de la sexualidad y el ejercicio de una sexualidad muy limitada en cuanto a información lleva también a embarazos no deseados, no planeados, ¿sí? Que para chicas que están en este nivel educativo y que lo resuelven de manera individual y que muchas veces ponen su vida en riesgo, pero también otras veces ponen su situación, su salud mental en riesgo. Sí, yo puedo decir que esa fue una de las conclusiones más escalofriantes para mí cuando empecé a ver la cuestión del estrés, el estrés y las expresiones de las chicas, ¿no? Que decían, es que yo quisiera que la universidad me dé apoyo psicológico. Es que yo quisiera, o sea, se les veía la desesperación, ¿sí? Y no era de un día, era de que las entrevistas a profundidad se hicieron en 3 y 4, 5 sesiones, ¿no? Y entonces, algunas de ellas le dije, mira, si te representa mucho estrés venir, si te representa mucho, por el tiempo que le estás quitando a tus trabajos y decides no participar ya, no hay ningún problema, ¿no? Decía, no, es que me siento aliviada después de venir a hablar de esto. Es que sé que alguien me entiende. Sí me explico, o sea, ni siquiera lo podían hablar. No tenían tiempo ni de hablarlo, lo resolvían en lo cotidiano y les comento, sus compañeros juegan un muy buen papel que escuda a la institución, que la institución no juega, digamos, ¿no? Y estas se convierten en sus redes de apoyo básicas, porque sus familias no están, la mayoría de ellos no tienen o de ellas no tienen sus familias ahí. Son de comunidades lejanas, pues, ¿no? Encontré que el CONACYT ofrecía becas en ese momento, ¿sí? Y algunas alumnas las habían solicitado. No les llamaba para madres solteras, les llamaba, no recuerdo ahorita el nombre, ¿no? Pero cuando leí los criterios para asignar la beca, yo lo leí y dije, está difícil, ¿no? Pero cuando las alumnas me lo empezaron a decir, dije, no, pues sí, o sea, también ellas han buscado por ahí, ¿sí? Y lo que encuentran es que las becas que ofrecen a madres solteras son insuficientes e inalcanzables. En caso de obtenerla, es difícil mantenerla, porque se les pide un promedio que es difícil que logren, ¿sí? Es muy difícil, porque emiten la convocatoria de una beca a donde de entrada la parte administrativa es un obstáculo. Segundo, que no hay garantía de que se las den y ya le dedicaron tiempo y le dedicaron dinero a las fotocopias, que parece mentira y nos suena como, ay, fotocopias. Pero son chicas que muchas de ellas, ¿sí?, vivían con la beca Pronaves,
y la beca Pronaves en su momento era de 850, 950, puedo estar equivocada en un margen de la cifra, ¿no? Pero era más o menos como vivía, ¿no? Entonces, dejar de ir a clases para hacer los trámites y aparte sacar las copias y pagar pasajes para estos otros lugares a donde hay que llevar los documentos, les representaba un conflicto, ¿sí? En ese momento, creo que eran 3,500, 4,000 pesos, ¿no? Y que una chica dice, ¿no? Ya los quisiera, pero tampoco es que son suficientes lo que ofrecen. Porque las personas que lo ofrecen, en su opinión, ella decía, ¿no? Porque las personas que ponen los montos no conocen la realidad de las estudiantes madres, las particularidades y las condiciones en las que se viven. Además, parece que desconocen la realidad económica del país, ¿sí? Alguien más decía, algo más que podría hacer la institución, la pregunta era, ¿qué crees que puede hacer la institución por ustedes, no? Y respondía, algo más que podría hacer la institución es disminuir la cantidad de trámites para iniciar el proceso de solicitud y ser considerados para obtener una beca, ya que las vuelve poco atractivas para las aspirantes con múltiples necesidades, con exceso de trabajo y falta de tiempo y motivación para solicitar las becas. Es decir, quedamos autoexcluidas. En ese mismo sentido, ¿sí? Las opiniones. Ante la pregunta de qué crees que puede hacer la institución, ¿sí? Había respuestas de este tipo. Escogí las más cortas, ¿no? Porque quería traerlas, no quería ponerlas en mis palabras, sino quería que ustedes las lean en las propias palabras que quedaron ahí, ¿no? Y escogí un poco las más cortas también para no cansarles a ustedes. Entonces, tenemos un tiempo corto para poderlas leer. Se habla de apoyos psicológicos, de apoyo económico, ¿sí? Porque se dan cuenta que pasa y a lo mejor tiene una depresión, un estrés. La depresión y el estrés empezó a aparecer en el discurso de las alumnas, pero además desatendidos, ¿sí? Porque en la oficina que hay de apoyo al estudiantado, les daban contención, pero no las canalizaban, ¿no? Y entonces pregunté en otras universidades también, digamos, como para contrastar y como para saber qué más me está faltando aquí para documentar, ¿no? Y en ninguna universidad de las que yo llamé por teléfono, no las incluyo porque no era el punto, ¿no? Tenían atención psicológica. Lo que se hace es contención. Pero cuando hablaba de si había guarderías o CENDIs o centros de cuidado de niños, me decían, pero ¿cómo? ¿A dónde cree que llamó, no? O sea, completamente fuera de contexto, ¿no? Para Elena, no es el nombre ficticio, ¿no? Decía, yo no quiero que me evalúen diferente cuando hablaba de qué se podía hacer desde la currícula o desde el profesorado, ¿no? Y decía, yo no quiero que me evalúen diferente, yo no quiero que me tengan consideraciones especiales y que me dejen menos trabajo. O sea, no va por ahí. Lo que sí es cierto es que la decisión del embarazo, entre comillas, fue mía, porque la otra era no tenerlo. Y entonces la sociedad me condena, ¿sí? O sea, por un lado me condena si lo hago, pero por otro, la sociedad no visualiza. Si yo no estudio y me retiro por maternidad, que es lo que en una ocasión un maestro se lo dijo, ¿no? Es que tú con esa barriga, ¿qué estás haciendo ahí? Vete a tu casa. Dice, y entonces mi futuro y el de la bebé, obviamente, hay menos posibilidades. Y bueno, hoy en día sería un trabajo peor, ¿no? Digamos, las oportunidades no llegan, ¿no? Respecto de la creación no tanto la creación, sino el acceso de sus hijos al centro de atención infantil que está ahí en la universidad, ¿no? Esta chica decía, ¿no? Creo que la ausencia de los espacios para cuidar a los bebés, como una guardería hasta donde percibo, puede ser uno de los problemas
más evidentes ya que las chicas van con el bebé a clases, pero obviamente con el bebé a las clases o atienden al bebé o hacen la tarea. Entonces, como que siempre andan buscando dónde dejar al niño o a la bebé. Creo que si la escuela, ¿sí?, crear un espacio de cuidado, de atención, creo que facilitaría mucho a las chicas a que tuvieran una mejor formación. Y esto es importante. Hay otro comentario a donde otra chica dice, ¿no? Estaba ya a punto de salir de la carrera, fue en el mes de abril, mayo la entrevista, esa parte de la entrevista, y decía, es que maestra, yo no sé si me he preparado lo suficiente con esta forma de cursar la universidad, ¿no? Porque venía a clases rápido, porque me iba a las visitas, a las prácticas rápido, porque llegaba corriendo y mi hijo había que bañarlo porque su hijo tenía condición especial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un estrés para el que no se tienen las condiciones para llevarlo, ¿no? Y bueno, creo que la solución tampoco sería que no cursaran la educación superior, ¿verdad? Pero bueno, yo dejo la pregunta. Y ¿cómo vamos de tiempo, Tere? Vamos muy bien. ¿Sí? Ok. Sí, sí, no te preocupes, empezamos tarde. Hasta aquí. ¿Tienen preguntas, comentarios que quieran hacer? ¿Alguna pregunta o algo que quieran compartir? ¿O le seguimos y dejamos las preguntas hasta el final? Como ustedes prefieran. Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, yo vivo en los Estados Unidos, así es. Aquí se le hace muy, se le carga también la responsabilidad al hombre de la manera en que tiene que apoyar a la mujer cuando está embarazada, ¿verdad? Si la mujer decide tener a la criatura, estén casados o no. ¿Hay algo similar allá? Porque a lo que la plática, yo sé que es muy vasto el tema, pero no escuché nada de la responsabilidad que tiene el hombre para con la criatura y para con la mamá de la criatura. En algunos casos, las chicas y sus parejas estaban en la universidad, ¿sí? Pero aún con la beca no les alcanzaba para pagar el cuidado del bebé o de la bebé, ¿no? Y generalmente se lo llevaban al salón de clases. ¿Sí? Entonces, bueno, visto de esa manera, podríamos decir, bueno, ellos están ahí también estudiando, ¿sí? Pero sabemos también que culturalmente los cuidados los asumen ellas, ¿sí? Y si estamos viendo que la institución, y no es la única, en esta institución no estaban contempladas ni en las normatividades, ni mucho menos, ¿no? Menos hay normatividad que pues no debiera ser que obligue, ¿verdad? Pero que asuma la corresponsabilidad la pareja, ¿no? Sí, yo estaba pensando en el caso de que cuando la mujer quiere estudiar y el hombre no, ¿verdad? En este caso que mencionas, creo que es importante porque, pues, me imagino, ¿verdad? Que cuando la mujer dice, bueno, es responsabilidad de los dos, ayúdame, tal vez el hombre dice, bueno, quédate con la responsabilidad y prefiere mejor separarse, ¿no? Me imagino, no sé. Y en el caso de que cuando la mujer quiere estudiar y el hombre obviamente trabaja o tiene alguna otro interés, ¿verdad? Que no sea la escuela, a eso me refería. Creo que hay una parte cultural que todavía marca mucho, ¿no? Tanto a ellas como a ellos y a la institución, por supuesto, ¿no? Y también hay una parte económica y hay una parte que la institución tendría que estar asumiendo, pero no lo hace, que es mucho el enfoque de este trabajo, ¿no? Algo que no está en la presentación, pero que también está en el trabajo, es que algunos de los embarazos además no fueron planeados. No sé si decir deseados, pero no fueron planeados, ¿no? Sí. Sí, digo, yo estaba haciendo la comparación del individuo, porque aquí estamos hablando de que se culpa a la mujer como individuo, ¿verdad? Y aquí estoy tratando de poner la responsabilidad en el hombre como individuo, así como en la institución como institución, ¿verdad? Entonces ahí vemos que la institución favorece al hombre, ¿verdad? De muchas maneras. Gracias. No, de nada. ¿Alguien más?
¿Alguna otra? Hay una mano levantada de Gabriela Delgado, creo. Hola, buenas noches, doctora. Mi nombre es Sí. Gabriela Delgado. Soy desertora de UPN 152 Atizapán. Quisiera compartirle un poco de mi experiencia. Estuve 2 años en la licenciatura en pedagogía. Como usted lo menciona, desafortunadamente estamos en escuelas humanistas con personas que realmente no se portan humanas, profesora. Tuve desde el profesor, buenísima persona, ahora es un ángel que está en el cielo, Juan Daniel Correa, que fue una persona que me alentó, que me apoyó, que incluso tuvo sus horas libres para ayudarme a cuidar a mi bebé. Y tuve el profesor que desafortunadamente me dijo, ¿sabes qué? Ese bebé te estorba. O sea, no me puedes seguir trayendo ese bebé al salón porque me estorba. Hice no sé, se podría llamar una encuesta con los compañeros del salón, porque todos me ayudaban, maestra. O sea, no se notaba ahora sí que el desfavor, porque los compañeros estaban en apoyo conmigo. O sea, les hice la encuesta, realmente, compañeros, ¿les molesta que esté aquí mi bebé? ¿Les molesta? Y respondieron, no, es que te estamos ayudando, es que queremos que saques adelante la carrera. El profesor dio hasta sacarme, me dio de baja en su materia, claudiqué, vamos pues. Y llega un momento en la carrera cuando eres estudiante que, bueno, en mi caso fue un embarazo no planeado. Ajá. O tienes para los pañales o tienes para estudiar. No puedes contar con las dos cosas. Y nadie en ningún momento se acerca para decirte, no sé, mamá, alumna, como tú quieras. Hay un incentivo del municipio, este es municipio de Tizapán. Hay un incentivo del municipio de Tizapán para mamá soltera. No, nadie, incluso ahorita usted lo comentaba, estaban en ese tiempo las becas del CONACYT, fue cuando yo me di de baja. Ajá, y lo que pasaba era que en esa unidad de UPN no nos llegaba la información. O sea, le llegaba la información a la amiguita de la secretaria, le llegaba la información a la maestra que tenía, no sé, 2, 3 niñas allá y que necesitaban la ayuda, pero no corría fluido en toda la universidad. A unas sabiendas que ya había alumnas que tenían una familia lograda, ajá, que no estaban, vamos, en licenciatura inicial, o sea, que ya tenían una familia lograda y que era su segunda licenciatura o que eran madres solteras o como venga el caso. O sea, simplemente la información se entorpece y no fluye. Desafortunadamente, lo repito, escuelas humanistas siendo inhumanos. ¿Por qué? Porque no entiendo cómo podemos dirigirnos a no quisiera llamarlo vulnerable, pero sí nos estamos dirigiendo a una madre que está en sentimentalismo porque es preparto, posparto, o ni siquiera sabe qué es lo que va a hacer con su embarazo, y le llegan y le dicen, ¿sabes qué? Te estorba. O sea, no entiendo cuál es. Muchas veces lo he dicho, y no sé si sea un buen término, doctora, no sé por qué ese tipo de personas están ocupando esos lugares. Gracias, Gabriela, por compartir tu Gracias, doctora. experiencia. Creo que tiene mucho que ver con el tema. Es como si fuese otra participante de las chicas que entrevisté, ¿no? En resumidas cuentas y de primer plano, ¿no? Sí, es un tema muy, 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 muy escabroso en el sentido de esas preguntas que tú estás planteando, yo me las sigo planteando, ¿sí? ¿Por qué encontré esto en esta universidad y no en la otra? ¿Sí? Porque, ¿sí me explico? Entonces, la cuestión de la maternidad y el embarazo es contextual, y si utilizamos la teoría de la interseccionalidad, si vemos que el embarazo y la maternidad, perdón, en educación superior se vive de manera diferente, ¿sí? Dependiendo la población, dependiendo la clase, dependiendo la ubicación de la universidad, ¿sí me explico? ¿Sí? Creo que Patricia Delgado quiere participar. A ver, Patricia. Hola, Adelante. buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar con Paula, que fue mi asesora de tesina en la especialización en la UPN. Pero sí, efectivamente yo
quiero pues también compartir una experiencia y una propuesta que hice justamente en la UPN Unidad 152 Atizapán. Mi experiencia ni siquiera fue ya como alumna, fue como docente, y que tiene que ver justo con la falta de sororidad que a veces entre compañeras o entre alumnas, podríamos decir, no se tiene. Yo tenía que llevar por situaciones de una hija enferma, tenía que llevar a mi hijo, que la verdad sí era muy latoso, pero resulta que justamente una de las alumnas fue a quejarse a la coordinación, a decir que yo llevaba a mi hijo y que eso representaba mucha distracción para el grupo. Entonces, de alguna manera me llamaron la atención porque ella planteó que yo iba a trabajar y no iba a cuidar a mi hijo y que por el cuidado de mi hijo yo no atendía la clase, lo cual no era cierto, ¿no? Y por el otro lado también una propuesta que hice en la UPN como maestra y como coordinadora de una licenciatura que fue pues para que hicieran sus prácticas profesionales. Mis alumnas de la licenciatura hicieron una ludoteca que a su vez tenía la intención un poco de que practicaran, pero por el otro lado de atender a los hijos de las maestras que iban a tomar clase, sobre todo los sábados, que eran maestras ya en servicio y que la mayoría tenían familia y que a veces llevaban a sus hijos y los hijos se la pasaban dando guerra por toda la escuela, ¿no? Entonces era una manera de ofrecerles un espacio. Se crea la ludoteca, funcionó, pero pues fue un proyecto fallido porque después no le vieron como interés, justamente porque decían que la escuela no tenía la responsabilidad de atender las necesidades de las alumnas, ¿no? Entonces, va por ahí mi participación. Gracias, Pati. Sí, tanto tu participación como la de Gabriela, quisiera agregar esta división del mundo privado y del mundo público, todavía la vivimos, ¿sí? Y las universidades están construidas también con estos conceptos, ¿no? Bajo estos principios, digamos, a donde la maternidad sigue siendo parte y los cuidados siguen siendo parte del mundo privado. Y como antaño, las mujeres, bueno, digo antaño porque tengo el deseo de que deje de ser así, ¿verdad? Las mujeres éramos quienes estábamos dentro o en el mundo privado, mayoritariamente el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ni se preguntaba, ¿no? Que si hay un enfermo en la familia, pues lo cuida o la más chica, o la mayor, o la mamá, o la tía, ¿sí? Y las universidades mantienen estas prácticas también, ¿sí? Al menos de las que estamos hablando, ¿no? Entonces, hay, digamos, toda esta teoría sigue vigente todavía, ¿sí? En el sentido de cómo y no lo comenté al principio, pero no, sí estaba dentro de los objetivos, pero el trabajo tuvo un enfoque feminista en ese sentido, ¿sí? Desglosar la cotidianidad, ¿sí? Y llevarla digamos, a verla con una lupa y ver que estas personas que estamos en lo público somos las mismas que vivimos en lo privado, ¿sí? Y que si bien hay cambios en lo público, en lo privado no ha habido muchos, ¿sí? Y que las instituciones tienen una responsabilidad respecto de los cambios, el Estado también, ¿sí? Las instituciones como parte del Estado. ¿Algún otro comentario, participación? Bueno, seguimos entonces con lo de las aportaciones respecto de la necesidad que las alumnas identificaban, ¿sí? Maestra, sí. La maestra Aida quiere participar. Ah, perdón. Ya, nada más Aida. brevemente quiero decir algo, pero sí, Bien. ¿has sabido, Paula, de cómo en Estados Unidos está funcionando esto? ¿Pudiste indagar más o menos o tienes alguna noción? Lo que yo encontré, estoy hablando del 2000,
2014, lo que yo encontré, lo decía al principio, es que sí hay estudios que han llevado a cabo sobre algunos programas locales en los estados para mantener a las chicas, pero no de universidad, sino son los ciclos previos, por los embarazos tempranos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en uno, no me acuerdo si fue en Minnesota o dónde, lo que hacían es que las chicas, y ahí sí invitaban, así como entre comillas, ¿no? A los papás del bebé, la bebé, a que se involucraran, tanto a las chicas, quienes estaban, digamos que el trabajo y el programa estaba enfocado en ellas, pero a ellos se les invitaba también a que participaran y apoyaran, y si habían decidido que ella se hacía cargo porque él no respondió, no asumió su corresponsabilidad, entonces los padres de él los invitaban a que crearon un centro, un CENDI, ¿sí? Un centro de desarrollo infantil, al lado de los casi de los salones donde estaban estas chicas, las concentraban en grupos, ¿no? Y al lado creaban un CENDI y atendido, sí, por personal calificado en el sentido de escolaridad, pero también personal calificado en el sentido de experiencia, es decir, que la abuelita, que la tía y las chicas estaban ahí, tenían obligación o el compromiso de participar ciertas horas cada día, sobre todo cuando su carga académica se los permitía. Les hicieron alguna flexibilidad, hicieron currículas flexibles en el sentido de, pues mira, si son 7 materias por semestre, puedes llevar solamente 3, ¿no? Para que te quede el tiempo de 4 materias, para que puedas atender al bebé, a la bebé, para que tengas tiempo de relajarte de alguna manera, y estamos hablando del uso del tiempo de ocio, ¿no? Que es tan importante para podernos recuperar del desgaste y poder seguir adelante. Entonces, es más o menos, era como la misma dinámica en los varios estados que lo habían abordado esta problemática, ¿sí? Pero repito, no era con estudiantes de licenciatura, era con chicas previa a la licenciatura, ¿sí? En Inglaterra hay un par de estudios hechos con estudiantes de posgrado, y en México hay para aventar estudios hechos, pero para mujeres trabajadoras. ¿Sí? Que ya están o tienen seguro social o tienen ISSSTE o tienen algún servicio de salud que también tiene este tipo de instituciones para dar atención a bebés, ¿no? Pero que el problema empieza cuando ingresan al preescolar o cuando ingresan a la primaria, porque ahí se acaba el apoyo, ¿no? Y el trabajo sigue. ¿Sí? Sí. Gracias, Aida. ¿Alguien más? Gracias. Bueno, seguimos, hay varias transparencias, las voy a pasar un poco rápido, ¿no? Respecto de lo que opinaban las chicas de la necesidad que pedían a gritos, y que Gabriela nos lo constata, ¿no? Y que Patti también en su participación respecto de lo importante que es que las instituciones de educación superior tengan un espacio para apoyar a las alumnas y a los alumnos. No están en el trabajo final de la tesis la participación de los chicos que entrevisté pocos, realmente no se animaron a participar, muchos, ¿no? Pero algunos de ellos decían, no, es que si yo pudiera y hubiera un espacio, yo me traería a mi bebé, porque mi pareja va en otro lugar, ¿no? Entonces yo me lo traería. Habría que ver, ojalá se hiciera, pues, ¿no? Bien, entonces seguimos aquí. Bueno, había una compañera que se preguntaba, ¿no? Si podrían estar disfrutando de la vida, o sea, un par de compañeras y varios compañeros que decían, pero es que ellas tienen la culpa, ¿no? Y bueno, ahí se soltaban una serie de comentarios que da pena mencionarlos, ¿no? Entonces ella decía, y si podrían estar disfrutando de la vida, ¿por qué se embarazan? ¿No? ¿Qué pasa? Estaba desesperada esta compañera, ¿no? Porque los fines de semana se podrían ir de pachanga, qué sé yo, se van a la comunidad, mandan traer sus papás si es que pueden, ¿no? ¿Por qué tienen que amarrarse a un embarazo? Y bueno, cuando en alguna ocasión una chica que estaba participando me pidió que hablara también junto con ella porque tenía algún conflicto, no sé, y se enteró de la situación real de la alumna, bueno, se apenó muchísimo, ¿no? Porque realmente era una situación que no la veían, ¿sí? Pero que la chica estaba desesperada, ¿no? Una compañera, este es el testimonio de una compañera académica,
Dice, depende del momento, dentro de las estrategias que usan las estudiantes, ¿no? O sea, cómo se las arreglan, qué hacen, ¿sí? Dice, esta compañera dice, depende del momento en que están ejerciendo la maternidad. No es lo mismo de quien está en el semestre embarazada, que requiere a veces licencia con condiciones especiales para poder terminar el semestre. Por ejemplo, el dar a luz en el transcurso del semestre, que alguien que no es lo mismo cuando el parto viene a la mitad del semestre que cuando viene en el intersemestral, ¿sí? Entonces tenían que planear, tenían que entregar los trabajos antes, tenían que organizarse, ¿sí? El estrés, condición presente en la vida de estudiantes madres, es invisibilizado por las autoridades de la institución sin importar el género ni la época. Tampoco ha sido visibilizado por las docentes entrevistadas, ¿sí? Sin embargo, las docentes entrevistadas se mostraron más sensibles al tema, a la condición de las chicas, ¿sí? Y de los chicos también, ¿sí? Maestra, la interrumpo. El sistema sacó a SEM y como usted es la host, si ve que está pidiéndole entrada, ¿lo puede aceptar, Claro, por gracias, favor? sí. Ya, Ok, gracias. gracias. Y creo que había alguien que estaba levantando la mano. No sé si es Gabriela o Graciela. En la vida de estudiantes madres es invisibilizado por las autoridades. ¿Perdón? ¿Quién estaba hablando? ¿Alguien está tratando de compartir algo con nosotros? Escuchamos muy de lejos y no sé si ya terminó. Adelante, abran su micrófono si tienes algo que compartir o alguna ¿Alguien más pregunta. quiere participar? Yo tengo Perdón, una, sí. tengo curiosidad, maestra, de si ha hecho estudios en países donde, digo, yo sé que hay países donde en las escuelas hay guarderías, como en algunos países nórdicos. ¿Ha hecho algunos estudios o investigación de ese tipo de escuelas? Porque obviamente, obviamente funciona, ¿no? Hay fábricas también en ciertos países que proveen el cuidado de los niños y las mamás pueden ir a darle de comer o verlos. O sea que tienen mucha flexibilidad las compañías como las escuelas. Sí, yo lo que encontré más respecto de los permisos parentales es que en países como eran Noruega, Suecia y creo que Dinamarca, que habían, digamos que elevado a rango de ley la cuestión de los derechos de los padres en el medio laboral, no en el formativo, ¿sí? No como estudiantes, para participar. Y no estoy seguro, ahorita te mentiría si digo el nombre, pero no me acuerdo cuál de los 3 países que mencioné lo retiró, porque resulta que los padres empezaron a utilizar el tiempo para otras actividades, no para cuidar a las criaturas, ¿no? Entonces lo tuvieron que retirar. Y en otros 2 países lo que hicieron es que se tenía que reportar y había visitas de trabajadoras sociales, ¿no? Para checar que realmente estuvieran ejerciendo el tiempo en cuestiones de cuidados, ¿sí? Pero te repito, fue en el medio laboral, no en el formativo, ¿no? No en la universidad, ¿sí? Bueno, vienen más testimonios, ¿no? De lo que el estrés, la ansiedad que genera la situación de la maternidad y los cuidados. Estefania levantó la mano, perdón. Adelante. Hola, buenas noches. Bueno, yo quiero hacer un comentario, bueno, una experiencia que pasaba en la universidad, ¿no? Inclusive con una compañera. Bueno, ella venía de una comunidad indígena, entonces tenía su bebé y no contaba con nadie aquí en la ciudad. Entonces, entre todos los compañeros, no era de mi grupo, era una generación antes, nos dedicábamos a cuidarle al bebé, ¿no? Y andábamos corriendo de un lado a otro. Entonces, hubo una ocasión en que una maestra le dijo, ¿puedes sacar a tu hijo de aquí, por favor? Mételo en un guacal, en una caja, no sé, pero retírate con él, porque no puedes estar con él aquí en mi clase, ¿no? Se reportó a la docente. Entonces, es falta también de empatía, porque entre nosotras mismas nos discriminamos, como mujer no entendemos las necesidades que pues tienen las compañeras, ¿no? Como mamás, inclusive.
Bueno, ese era un punto. Hace justamente un año entré a trabajar a una escuela primaria y pues mi hija también acaba de entrar a la primaria. Entonces, bueno, mi niña tiene un problema neuronal, que es la inmadurez de las neuronas de los impulsos. Entonces, es como el déficit de atención e hiperactividad. Me mandaron a llamar de la escuela porque pues tenía que entregar los documentos del neurólogo. Me retienen un poco más de tiempo para entrar a la escuela y cuando llego a mi trabajo al que acababa de entrar, me dicen, es que no puedes llegar ni 5 minutos tarde. Le digo, pero pues era una emergencia, ¿no? Es algo que queda fuera de mis manos. Me dicen, mira, ¿sabes qué? Si no puedes trabajar así, entonces yo no sé qué andas buscando trabajo, ¿no? Yo dije, bueno, pues busco trabajo por necesidad, ¿no? Pero pues también tengo una hija y soy mamá soltera. Entonces, digo, también las palabras de la directora no fueron las correctas a mi punto de vista, porque dije, bueno, o sea, la directora es mamá, es abuelita. Entonces, ella tenía la ventaja de tener a una de sus nietas ahí en el colegio. En ese momento, pues la verdad di las gracias, pero pues no se me hace justo ese trato que recibimos o que reciben también las demás compañeras en ese tipo de aspectos, ¿no? Porque no nada más somos mujeres, somos madres, somos la cabeza de la familia. Entonces, debe de haber una empatía con las demás mujeres y compañeras con las que estamos colaborando. Gracias, Stephanie. Gracias por compartir tu experiencia. A veces no es fácil, pero sí, yo decía en algún momento, y bueno, no es una verdad universal, pero en algunos casos las mujeres terminamos siendo el brazo ejecutor del patriarcado, del machismo, ¿no? Y lo vemos muy claramente, ¿no? Poca sensibilidad, y a veces somos más estrictas en la aplicación de reglamentos y demás, ¿no? Y sí, olvidamos que fuimos madres, olvidamos que si estamos en una posición de decisión y de poder ayudar, tendríamos que hacer eso, ¿sí? Apoyar a que no se convierta en un problema, una condición, ¿no? Porque es una condición la que se tiene, ¿no? Tienes una hija con una necesidad específica, ¿no? Y el tiempo se requiere, ¿sí? Y bueno, sí, hay que cubrir la parte laboral, etcétera, etcétera, pero también no descuidar que somos todos estos roles que mencionaste y muchos más, ¿sí? Gracias. Gracias. Sí. Adelante, Stephanie. Stephanie fue ella, creo que sigue Sergio. Ok. Adelante, Sergio. Bueno, gracias. Pues 3 comentarios rapiditos. El primero es que pues el estrés no tan solo afecta a la mamá, sino al bebé. Me imagino que también tiene mucho, tenemos que tomar en cuenta ese aspecto, ¿no? Otra cosa que yo siempre lo he visto, también lo vi en la universidad, ¿no? Que el apoyo entre mujeres es muy fuerte, ¿verdad? Y yo pienso que eso tal vez se puede incorporar a las instituciones. Y algo muy personal, ¿no? Que yo aquí fui a la universidad, a la UCLA, y mi hija tenía 6 años cuando su mamá pues se fue, entonces me quedé solo con mi hija y conocí mujeres que pues me ayudaban mucho, me decían, no, mira, haz esto, haz lo otro, haz aquello, y yo me encontré con el problema de que aquí en los Estados Unidos, los servicios sociales son muy, la mayoría las manejan mujeres, ¿no? Y tuve la mala fortuna, ¿verdad?, de que cuando busqué apoyo no me lo dieron porque me dijeron que era hombre. Y y pues mi hija lo necesitaba, yo lo necesitaba, y solamente encontré apoyo en personas como mi vecina que recogía a su hija y me hacía el favor de recoger a mi hija, u otra señora que pues a veces nos preparaba la comida, ¿verdad? O a veces cuando tenía yo que asistir a algo que de veras no podía evitar, me la cuidaba, ¿no? Entonces siempre fueron personas humildes, personas, y fueron puras mujeres, de hombres nunca encontré ningún apoyo, ¿no? Entonces, si quiere, digo, cualquier comentario que quiera hacer, gracias. No, gracias, Sergio, gracias a ti por compartir tu experiencia, porque eso también ayuda a que no olvidemos que si bien es cierto que las mujeres somos o cubrimos como grupo mayoritario esta condición en desventaja, también hay algunos hombres que les toca o que lo viven, no porque les toque, ¿no? Sino que lo viven y que ayuda a sensibilizarles.
¿sí? Desafortunadamente, no debiera presentarse en nadie, pues, ¿no? Esta condición, porque como dices también, los hijos lo viven tanto el estrés de la separación, el estrés de una paternidad, una maternidad en condiciones de carencias, pues, ¿no? Cuando no se tienen todos los recursos a la mano y es difícil que se tengan, es muy difícil, ¿no? Sí, porque si tienes el dinero para pagar, creo yo, que cuando se tiene el recurso para pagar una ayuda, sacrificas el tiempo de convivencia, ¿no? También. Entonces, encontrar el punto medio es importante, ¿no? Sí. Creo que sí, Gabriela. Aquí ¿Está hay un Silvia Alfonso? Sí, hay un comentario de Elian. Dice, pienso que nos queda aún un largo camino por recorrer para involucrar a los hombres en el cuidado de los hijos, porque no está normalizado y por lo tanto también tienen desventajas en cuanto a la ley. Sí, cierto. Sí, pero nada más para ampliar este punto al que aborda Elian, creo que sí faltan mucho tiempo, faltan muchas políticas, ¿no? Porque si bien el problema de las mujeres como grupo se está abordando, ¿sí? Más pronto en algunos lugares que en otros, geográficamente hablando, todavía falta mucho camino por recorrer, ¿no? Lo que yo he encontrado es que las medidas afirmativas, que son estos programas específicos para mujeres, ¿no? Tienen que durar más tiempo en lo que generan cambios culturales y cambios sociales, ¿sí? Y ahí empieza la desventaja de las personas como tú, Sergio, que fue el padre el que se quedó con la hija, ¿no? ¿Sí? Y que dices, bueno, no debiera ser así, porque la atención debiera darse porque se está priorizando el bienestar del chico o la chica, ¿no? Del niño o de la niña, ¿sí? Pero desafortunadamente estas sociedades se rigen por normatividades que para que cambien, para que se generen cambios en las relaciones sociales, pareciera que tienen que pasar años y años, ¿no? Es muy difícil, pero hay que seguir hablando de las problemáticas y buscando opciones, no quedarnos en hablarlas y quedarnos ahí renegando o protestando, sino en buscar opciones, ¿sí? Y esta es una de las expectativas de esta presentación. Es, ok, tenemos esta problemática, ¿sí? ¿Cómo se puede abordar? La sensibilización es una muy buena experiencia, ¿sí? Y empezar a buscar también otras opciones a donde participen más sectores. Yo digo el mercado y el Estado, pues, ¿no? ¿A qué me refiero por el mercado? Bueno, pues las grandes empresas, ¿sí? Tienen que participar de estos cambios. Cuando les comento nada más rápidamente esta experiencia, cuando me formé para maestra de educación primaria, era jefa de equipo, etcétera, etcétera, entonces teníamos algunas responsabilidades extras. Y en esa época la política del lugar donde estaba ubicada el Centro Regional de Educación Normal, o donde está ubicado, nos invitaban a veces a las reuniones del municipio. Y entonces algo que se logró fue que si de la población, si algún empresaria, eran mayoritariamente empresarios, querían abrir, no sé, una cantina o un restaurante, ¿sí? Se les pedía, ok, primero se hace el estudio del impacto, todos los estudios que se tienen que hacer, y la aportación nuestra era, está bien, pero se hace cargo de, si así lo decidían los demás, ¿no? Por el bienestar de la población, pero que se haga cargo a la vez de ayudar a una escuela, porque las escuelas públicas siempre han estado con muchas carencias, ¿no? Entonces, la pintura, los baños, los salones, la parcela escolar, etcétera, etcétera, siempre estaban bien atendidas porque se les pedía, ¿sí?, que aportaran recursos específicos por un año y si querían renovar el permiso, se les pedía también y participaban. Les parecía que era una muy buena aportación a la comunidad, a la sociedad, ¿no? Entonces, creo que hay muchas maneras en las que se puede participar sin que nadie se le quite el pan de la boca, ¿no? Gracias, sí. Ahorita sigue el turno de Gabriela, pero le vamos a dar, como no ha participado Graciela Soria, le vamos a dar chance a Graciela, luego Silvia y luego a Gabriela. ¿Está bien? Gracias, sí. Muchas gracias, Teresa, muchas gracias a todas. Excelente presentación. Bueno, sabemos muy bien que el estrés
no solamente afecta a las personas que están embarazadas, ¿no? Partiendo de ese punto, con mayor injerencia, estamos tocando un tema muy importante. ¿Cómo puede afectar el estrés en una gestante? Pues se corre el riesgo, por ejemplo, de que afecte el desarrollo cerebral del bebé, así como también un parto prematuro. Eso es en el aspecto físico, ¿verdad? Entonces, los cambios o consecuencias afectan su estado, digamos, la ansiedad, la depresión, el insomnio, van a alterar automáticamente todo su sistema nervioso, por lo tanto, su sistema inmunológico. Entonces, está una gestante como que corre un mayor riesgo, ¿verdad? Si está pasando por todo ese proceso. Entonces, ahora, cuando mencionan lo de la sociedad que tiene sus altibajos, la parte social, el sistema, digamos, ¿no? Es pésimo, por decirlo así, cuando se trata a veces, muchas veces, lamentablemente, Estados Unidos no es una excepción, porque venimos nosotros de países latinos donde pensamos, oh, qué mal el sistema del Estado, ¿no? Que no dan prioridad a esto o aquello, pero es mentira, es falso. En todos sitios se cuecen habas, y aquí, como pueden haber buenos trabajadores y cumplen a cabalidad su función, también, así como le pasó al compañero de hace un momento que expuso, pues yo también como mujer también sufrí eso aquí en Estados Unidos. Entonces, como yo estoy acostumbrada a trabajar, siempre he trabajado en equipo, un equipo multidisciplinario donde abarcamos psicólogos, médicos, asistentes sociales, ¿no? Enfermeras, odontólogos, todo ese equipo multidisciplinario íbamos de visitas a, a ver a los pacientes. Entonces, aquí no estaban cumpliendo una función tan sencilla. Yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible? Entonces, cuando yo hablé, porque soy de hablar y de decir las cosas, le dije, ¿no? Muy calmadamente, ¿realmente usted está cumpliendo su función? Usted que representa una institución, tiene en sus manos la fuente para poder encontrar las herramientas y mecanismos para darle una solución a este problema. Pero sin embargo, ustedes se cruzan de brazos. Entonces me dijo, bueno, la demanda no está a nombre de usted, por lo tanto usted no tiene participación aquí. Yo soy la madre, ¿no? De las pequeñas, le digo, ¿no? Y si lo hizo en mi ausencia otra persona fue porque tenía que hacerlo, yo no estaba en este país, pero ahora lo estoy y exijo que se dé una solución a esto. Y me dijo, si usted sigue conversando, la vamos a tener que sacar lamentablemente. No, no es necesario. Simplemente déjeme decirle esto. Y le dije, pues, ¿no? Que su labor ahí no era lo que tenía que ser, no le apasiona lo que hace, por lo tanto, su profesión debió ser otra, no donde estaba. Entonces, cuando pienso, o sea, escucho yo, ¿no? Que hay desigualdad o que esto en el hombre. Ahorita, por ejemplo, en mi país, yo soy de Perú, una actriz acaba de ganar un premio de la cultura, dice, ¿no? Porque se ha inventado, según ella, la denominación que como todo está catalogado en la parte genérica de hombre, entonces ella dice, ¿no? No va a decir los sueños, a ver, el carril, sino la carril, por decir, ¿no? Todo es con la y la, porque como tanta discriminación hay y que al hombre le dan más valor, entonces ya se vuelve un extremo tan absurdo para mí, desde mi punto de vista, porque yo no me voy, porque pienso que le están dando prioridad a la parte simbólica del lenguaje, de decir, ¿no? A la cartera no le voy a decir el cartera, ¿no? O el cartero le voy a decir la cartera, porque se está utilizando mayormente el lado de género masculino. O sea, ir a los extremos a veces nos hace caer en un vacío, ¿no? Yo como mujer, por ejemplo,
Yo recuerdo que tenía 8 meses de embarazo y yo iba a mis clases de neurología, neuropsicopatología, endocrinología y todo lo que era esos términos lo dejé casi al final y me iba, no había ni una traba en que si yo era mujer o no era mujer. Cuando estaba estudiando aquí y no tenía quien se quede con mi mamá, yo pedí permiso a la profesora y la profesora me permitió llevar a mi mamá a clases. O sea, no es tanto, ¿qué te digo? Algo genérico, sino es ya algo personal, digamos, de algunas personas que se van a los extremos y entonces se pierde el equilibrio, digamos, del manejo de ese tipo de situaciones, ¿no? Yo lo veo así desde mi punto de vista. Nunca me han gustado los extremos y me gusta lo tenue. Soy ecléctica en muchos aspectos, hasta en lo que respecta a tratamiento con mis pacientes. No, soy así y creo que a lo largo de mi vida, como que sí, me siento satisfecha. Gracias, Graciela, por compartir tu experiencia y por aportar tu forma de pensar. Sí, creo que es un espacio abierto, con respeto, ¿verdad? Y hacemos lo que podemos para aportar, ¿sí? Silvia. Sí, buenas noches a todos. Primeramente, agradecer a la doctora Paula por su exposición y felicitarla. Muy interesante el tema, no me lo quería perder, aun cuando yo no trabajo o tengo contacto con jóvenes universitarios. Yo también tengo la formación de primaria, ya soy maestra jubilada. Y bueno, también tengo alguna experiencia como estudiante, incluso como mamá, pues que yo tuve que dejar la universidad pedagógica un tiempo, la terminé en 10 años, ¿no? Precisamente por tener a las hijas, estar sola, incluso ya sin pareja, y bueno, pues esas cosas pasan, suceden, y bueno, estoy hablando de 1994 a 2005 que pude concluir la universidad pedagógica. Aun cuando ya tenía la normal, o incluso cuando hice una especialidad como maestra de danza en Bellas Artes, pues terminamos el 50% de los estudiantes y la única que tenía pues vida familiar era yo, fui la única que terminó. Entonces sí, son condiciones muy complicadas, muy difíciles, y bueno, en esos tiempos era aún más, pero ya veo el comparativo con mi hija, que hace 10 años estaba ella concluyendo la carrera de psicología y estaba embarazada, pero ya tuvo una gran ventaja, ya había medios digitales. Entonces, sí, yo quería mencionar esto, bueno, ahora, ¿por qué no dar esa importancia y ese peso pues a esas ventajas que tenemos ahora de los medios digitales? Si las chicas no pueden asistir, pues que haya esa facilidad. De hecho, pues ya hasta la UNAM y otras universidades públicas tienen estos programas. Entonces, sí aprovechar esos medios que tenemos ahora a nuestro alcance, afortunadamente. Incluso en esta pandemia lo estamos viendo que, bueno, a pesar de las condiciones mundiales, la educación no se ha detenido. Creo que ha sido lo único que no se ha detenido, ¿no? Porque hemos tenido, afortunadamente, esta forma de continuar en ese trabajo educativo y formativo. Entonces, pudiera ser algo semejante, pues sí, porque a veces las condiciones de las guarderías, de ese tipo de cosas, porque bueno, yo me acuerdo que alguna vez no tenía quien me cuidara de mis hijas y yo las llevaba cargando a las dos, que era de 1 año y 3 años, me las llevaba a la escuela Bellas Artes, por ejemplo, que eran pocas horas, y ahí entre mis compañeros y todos nos andábamos cargando, ¿no? Y 2, no 1, 2, llevaba a mis 2 niñas, ¿no? Entonces ya a lo mejor ya a estas alturas ya no puede haber ese tipo de problemáticas. Ya ahora se pueden, creo que, resolver mucho más fácilmente, y que bueno, hay esa facilidad ahora, que se le dé el mismo peso si yo estudio
de manera virtual a que yo estudio de manera presencial también, ¿no? Que haya en ese sentido también esa igualdad, que se pueda tener esa igualdad que usted mencionaba, que por cierto me hace, le escuché la palabra igualdad y también se maneja un término, equidad. Sí. Decía usted al principio de su exposición con respecto a esta igualdad que ni siquiera en los sanitarios, y eso es algo que yo oí desde hace muchos años. ¿Por qué siempre hay fila y siempre hay más necesidad de las mujeres y siempre es el mismo número de sanitarios, ¿no? Entonces sí, como que no, nunca me he checado eso también. O escuchaba algo, una profesora con respecto a filosofía para niños y decía esto de la igualdad. A ver, es que la igualdad, bueno, si tenemos un pastel, pues a ver, no le vamos a dar lo mismo que a lo mejor que hay un diabético, o que uno no quiere pastel, que no le gusta, o que uno, y queremos darles a todos parejos. Entonces, ahí, pues, la cuestión de igualdad, pues sería darle a cada quien lo que le corresponde, o no sé, qué tiene que ver con el término equidad. Me gustaría que sí usted pudiera, claro, sí, con mucho gusto, abordar estos términos y estas diferencias que puede claro haber. que sí. Sí, con mucho gusto. Brevemente les comento algo sencillo. La igualdad parte más de los derechos, o sea, que todos tengamos derechos, y la equidad está más relacionado con las condiciones, ¿sí? O sea, para que si seguimos tratando como iguales a los desiguales, lo que hacemos de alguna manera es profundizar las diferencias, ¿sí? Pero entonces, en algunas cosas tenemos que trabajar en la equidad primero, en algunos aspectos tenemos que trabajar en la equidad primero, mejorar las condiciones para que se ejerzan los derechos, ¿sí? Tener los mismos derechos, hablamos de igualdad, que existan las condiciones para que esos derechos los podamos ejercer, estamos hablando de equidad. Y entonces, si yo tengo derecho a salir a trabajar y regresar segura, ¿sí? Por equidad valdría la pena, o es necesario, medidas afirmativas hacia las mujeres, ¿sí? Para que no me manoseen en el metro, hablo de la Ciudad de México, ¿no? Para que regrese yo segura a mi casa, ¿sí? Más policía, etcétera, etcétera. ¿Sí queda claro con estos ejemplos? Exacto. Sí, precisamente hay esa confusión, porque luego nos dicen a las mujeres, bueno, no tienen esto, pero ustedes querían igualdad, ¿no? A ver, momento, porque no somos exactamente lo mismo, y igual, incluso desde biológicamente, pues somos. No, además, por ejemplo, no somos homogéneas como grupo de mujeres, como grupo vivimos de manera diferente la violencia en las casas, en el trabajo, etc. O sea, hay otros factores que intervienen. No somos idénticas, iguales, ¿sí? Entonces, pues sí. Sí, gracias, precisamente Silvia. porque es un factor que a veces es una situación que hasta agresiones se puede sentir, o que incluso lo confundimos las mujeres, y lo hemos visto ahora en las últimas manifestaciones feministas, ¿no? De que pues yo también puedo agredir, puedo golpear, puedo hacer, y además no me pasa lo mismo porque, y lo vi en una noticia que hubo 4 detenidos en Ciudad de México por las manifestaciones por agredir a otras mujeres, pero las mujeres que agredieron a otras mujeres, pues no hubo tal cosa, ¿no? Entonces, así como que siento que a veces sí se confunden algunas cuestiones o estos términos de igualdad y equidad. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Gracias, doctora. ¿Seguía Gabriela, Tere? Sí, Gabriela, adelante. Ok, doctora. Bueno, quisiera partir ahora sí que desde la base. No sé si ustedes recuerden que en algún momento de la educación impartían lo que era la materia de los valores. ¿A qué viene mi cuestión? Pues, en mi experiencia, yo me di cuenta, por ejemplo, que la vida que cambió, hablando del estrés, la vida que cambió fue la mía, no la del papá de mi bebé.
¿Por qué? Porque venimos a la situación que yo, Gabriela, por ser yo quien estuvo embarazada, fui yo quien tuvo que dejar la escuela. Por ser yo quien no vivía en casa de sus padres, fui yo quien tuvo que dejar la escuela porque ya no había la solvencia económica. También es una situación que te motiva, ¿no? Que te motiva a dejar, te desmotiva, vamos. Por ser yo, tuve que limitarme a todas esas cosas y fue mi vida la que cambió. Cuando, por ejemplo, la vida de mi pareja siguió siendo sus estudios, sus reuniones, vamos hasta el final de la carrera, ¿no? Fue su titulación, fue su viaje de graduación, tuvo el derecho a todo lo que a mí se me negó. Creo que nos falta desde la raíz el hecho de decir y asimilar la palabra. Estamos embarazados. No sé si podría, sí, creo que sería necesario que ahora sí, pues, básicamente estamos hablando de escuelas para educadores, de escuelas en las que estamos viendo más la problemática, llevar una materia que vaya dirigida a la responsabilidad que te conlleva desde una planificación familiar hasta la formación de una familia. O sea, el hecho de decir, yo me voy a ser responsable de mis hijos o yo voy a ser madre soltera, me voy a ser responsable de mi hijo, voy a ver por mis propios medios la manera de sacar adelante la situación que yo estoy enfrentando, de hacer o de fomentar una cohesión de pareja, de fomentar una responsabilidad, una empatía entre los padres. Y bueno, también lo que decía Sofía anteriormente, ella comentaba, pues ya hay tecnología. Sí, comprendemos que ya hay tecnología, pero ¿saben cuál es también un gran problema? No todos tenemos acceso a la tecnología. Decimos, por ejemplo, en este caso estamos viendo que muchos papitos tienen las clases a distancia, ¿no? Y decimos, ay, no tiene para una recarga, pero trae un muy buen celular, o no tiene para una computadora, pero trae el celular. En la actualidad estamos viendo una situación en la que es más necesario un celular por motivos de seguridad, por motivos de comunicación, por motivos incluso hasta de ubicación, ¿no? Por el hecho de decir, ¿sabes qué? Voy en el Uber, estoy en tal lugar o está pasando esto. No es lo mismo acceder a una computadora que acceder a lo mejor a un celular de reuso que ya te vendieron en 300 pesos y una computadora que tienes que adquirir en un precio visiblemente elevado. La situación que yo quisiera plantear es que, por ejemplo, siendo estudiante, yo en mi situación, siendo estudiante dejé de tener recurso económico. Obviamente no podía pagar una computadora. Hasta la fecha no puedo pagar una computadora propia. Tuve que o pagabas pañales o pagabas pasajes, mientras mi compañero seguía con la vida adelante. Creo que todavía no llegamos a la empatía de pareja. No hemos caído en cuenta en que dos hicimos la situación. No fue nada más, voy a ser mamá yo sola. O sea, si tenemos hijos, no hemos llegado al momento de decir, ¿sabes qué? Te vas a ser responsable de tus actos y vamos a salir con una responsabilidad a flote. O sea, estás embarazada, tu mujer estás embarazada, tu mujer detiene las clases, tu mujer vas a ser mamá, vas a ser ama de casa, vas a ser estudiante y vas a ser trabajadora, porque el bebé es tuyo y tú lo cargas. Desafortunadamente estamos en esa realidad y no únicamente en escuelas de formadores, estamos en escuelas de contadores, en escuelas de todo tipo, donde incluso, lo decían hace rato, entre mujeres se tiran y se tiran a matar. Es devastador ver cómo entre mujeres se hablan con unas barbaridades espantosas, se refieren a la maestra que no me dejó entrar a clase, hasta la compañera que me cae mal.
no tenemos ni siquiera empatía entre mujeres, no nos respetamos a nosotras mismas como mujeres y no nos estamos dando el valor como seres humanos. Ya nos estamos tratando de una manera tan agresiva y tan fría que no nos hace ver las necesidades humanas, ya dejamos de ver el afecto y los valores, ya nada más estamos como las maquinitas que funcionan por funcionar. Gracias, Gabriela. Gracias. Creo que abordaste varios temas que necesitamos como un mes para poderlos abordar a más profundidad, pero que finalmente te llevan en el discurso y en la cotidianidad uno a otro, ¿no? O sea, no es que te hayas perdido, es que somos seres con algunos roles y con diversos tejidos también, con diversas maletas que cargamos, ¿no? Y estamos en un contexto a donde la cultura todavía le falta mucho camino que recorrer en cuanto a cambios, ¿no? Y en eso estamos, en eso estamos. Yo le agradezco a Tere que abre este espacio y que permita temas como este, ¿no? ¿Seguimos, Tere? Adelante. Ok. Bueno, a propósito y cerrando un poco las participaciones previas, por eso dejé mucho rato esta transparencia, ¿no? Porque habla de cómo las estructuras sociales y económicas ciñen las actuaciones de las personas, ¿sí? Tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando y que en el caso de las estudiantes madres quedan visibles a través de ataduras de origen contradictorio, ¿sí? Porque sí es cierto lo que están aportando, o sea, son experiencias, pero a todas no nos ha pasado lo mismo, ¿no? Sino que de diferente manera, pero también hay unos ejes que atraviesan estas prácticas, ¿no? Por ejemplo, quiero retomar la cita de Idalia, ¿no? Que comenta respecto del estrés, al que hacía alusión, creo que fue Graciela Soria, ¿no? Que dice, yo por estrés, por ejemplo, yo me siento a veces media perdida y tengo de repente arranques con mi hijo, no de maltrato, pero sí he llegado así como de, ya no me hables, por favor, déjame terminar esto o así. Y de repente me di cuenta, pero no todos tenemos esa capacidad, ¿no? Me di cuenta de que algo no está bien, incluso a la maestra, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, nos está hablando de algo que hemos tan cotidianamente vivido y que muchas veces nos damos cuenta y que hacemos el intento de cambiar, ¿no? Y que nos cuesta y tiene que ver con lo que comentaba Gabriela, ¿no? O sea, pero se nos queda la mayor parte de la responsabilidad muchas veces, ¿sí? El cambio lo tengo que hacer yo, etcétera, 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 ¿no? Bien, entonces vamos a empezar a cerrar la presentación. Estas son de nuevo comentarios, ¿no? Aportaciones de las chicas que participaron en las entrevistas a profundidad, ¿no? Y de cómo fue su experiencia y traté de que no fueran reiterativas las citas, pero que al final del día son tan similares las experiencias, ¿no? De cómo vive la cotidianidad cuando se está embarazada y se es madre en una institución de educación superior. Cómo sí ha habido algunos cambios, pero nos faltan mucho camino por recorrer, ¿sí? Y sí, se trata de, si se es pareja, se trata de dos, sea hombre, sea mujer, con quien se haya decidido vivir esta experiencia, ¿no? Cómo afecta el estrés, la ansiedad, que está constantemente presente en las relaciones, ¿no? Cómo este estrés, esta ansiedad, estas condiciones nos pueden llevar a un desequilibrio en la salud mental, ¿sí? Y entonces, algo tenemos que hacer. Yo dejo las reflexiones solamente ahí para abiertas, ¿no? Porque no hay verdades universales en este sentido, sí hay coincidencias y déjenme ver cuántas nos faltan. Pues las que siguen están relacionadas con lo que ya hemos hablado, con las aportaciones que han hecho ustedes, ¿sí? Siguen hablando de estrés y ansiedad, de cómo lo han vivido, ¿sí? Pues por su atención, gracias. No sé si hasta aquí quieran alguien que no haya hablado retomar, aportar algo más, ¿sí? Sí, muchas gracias, maestra. Un tema muy interesante, más interesante de lo que pensábamos. Quisiera saber si tienen algo que agregar, alguien, a
¿O tienen alguna pregunta? Parece que Aida. Adelante, Aida. Bueno, yo nada más, gracias, Tere, por permitir esto, que fue muy enriquecedor. Paula, yo ya te había escuchado en otras ocasiones y no sé por qué hoy me quedó muchísimo más claro. Y bueno, con los comentarios y con pues escuchar a las compañeras fue también bastante como claro, súper claro. Y lo veo ahora relacionado con el problema que está ocurriendo sobre si un cambio lingüístico, si cambiamos nuestras palabras, realmente va a haber un cambio social. Y siempre se ha dicho en muchos lugares que no, primero se tiene que haber un cambio social y luego orgánicamente hay cambios lingüísticos. Pero por lo que tú dices, Paula, si hay cosas que no se establecen en la ley, si hay cosas que no se dicen en la ley, los cambios culturales no se van a dar. O sea, tiene que establecerse una política respecto a visibilizar a las mujeres y la problemática como esta. Y si no se empieza estableciendo con la lengua esto, pues eso nunca va a cambiar tampoco. Entonces, pues gracias por hacerme ver esto. Y gracias a todos. Al contrario, Aida, gracias. Y seguimos en contacto. Creo que Gisela está con la mano levantada. Sí, Gisela. Y si puede, maestra, hacerme a host. Sí, claro. Muchas gracias. Adelante, Gisela. Hola, ¿qué tal? Pues Paula, la verdad es que felicidades. Tenía años que no tenía este placer de volverte a escuchar de la manera académica. Fuiste mi maestra en la formación de la especialidad. Y pues bueno, con esta charla y con toda esta discusión que se genera, pues recuerdo eso que era tu toque, de traernos un tema al aula y que se diera la discusión así a flor de piel, de una manera libre, tan natural, tan fluida, entonces lo cual pues sigo agradeciendo. Pues tengo solamente comentarios, el tema pues bien me agrada, yo sigo trabajando sobre género y matemáticas como tú ya sabes. Y pues bueno, es la verdad sorprendente cómo es que a través de tu trabajo uno recuerda la vida de estudiante, ¿no? Y pues bueno, en esta vida de estudiante pues siempre aprendimos a resolver sin el respaldo de una institución, porque la institución lo que tenía ya puesto pues era como es más bien una prestación para sus trabajadores, pero no para sus estudiantes. Así seamos estudiantes de posgrado, o sea, los beneficios de la universidad o de la institución pues son para quienes trabajan ahí, ¿no? Porque es parte de una prestación, lo cual pues es triste. Pero pues bueno, es algo que desafortunadamente existe así ya por un sistema establecido de muchos años, ¿no? La empatía, pues bueno, no siempre existe en acciones, más bien existe solo en un discurso o en justificar que algo está hecho, ¿no? O sea, sin decir para quiénes está hecho. Repito, esto de las prestaciones, pues son para trabajadores. Estas cuestiones de los baños, pues bueno, en ciencias, al principio cuando se crearon no cuando se crearon, cuando tuvo acceso la mujer hacia las áreas de ciencias, no había baños para mujeres, solo eran de varones, ¿no? Entonces teníamos que correr, o tenían que correr, digo, yo me incluyo porque pues soy parte, ¿no? Soy mujer. Entonces tenían que correr a otra facultad o a otra escuela cercana, por ejemplo a psicología, que ahí sí había baños para mujeres. Entonces, pues sí, es triste, ¿no? Bueno, y en cuanto a los temas de equidad, pues, híjole, siempre han servido para cuestiones políticas, ¿no? Y hay una ignorancia sobre estos temas, ¿no? Si nosotros miramos esto desde la riqueza, o sea, ¿qué riqueza hay cuando te involucras en la vida de quienes gritan ayuda, ¿no? Estos temas de equidad, pues, se siguen pensando solo en esta división entre hombres y mujeres y no en lo que respecta a las instituciones. O sea, que como institución generas equidad como institución para tus estudiantes, ¿no? Y entonces aquí podemos meter esta cuestión de inclusión.
O sea, cómo la institución se incluye en mi vida, más no yo como estudiante me incluyo en la institución. O sea, es al revés. Es complicado, difícil. Híjole, hay mucho trabajo por hacer, sí, hay mucha investigación por hacer, y solamente haciendo investigaciones como hacemos visibles este tipo de problemas y de circunstancias, ¿no? A través de estos diálogos, de estas aperturas que están haciendo a través de estas plataformas, pues es como las estudiantes o quienes viven o quienes vivimos estas cuestiones, pues las damos a saber, ¿no? Lo cual es la riqueza ahora en esta pandemia, porque muchos temas que estaban aislados, que estaban solo dentro de una academia o solo dentro de un salón de clases, pues ahora están siendo abiertos, y lo cual pues es maravilloso. Pues bueno, solo es eso, Paula, y pues me Gracias, encanta, Gisela. me encanta. Qué gusto que hayas estado por acá. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Tere, Sí. ya, perfecto. Sí, ya me hizo el favor.